Hola, en este video vamos a analizar lo que es un circuito de capacitores serie paralelo que se le llama circuito mixto, ya que tiene los dos tipos de capacitores. Ahora, nos pide encontrar la carga y voltaje en cada capacitor. Aquí tenemos 1, 2, 3 capacitores. Para esto necesitamos algunas fórmulas y sobre todo recordar ciertas cosas que necesitamos saber cuando analizamos un circuito de capacitores. Como primer cosa, vamos a poner, nos van a pedir una carga, entonces la carga es igual a nuestro capacitor por nuestro voltaje. Aquí depende de qué estemos analizando en este momento. Si estamos analizando la carga total o la carga en cada circuito, se le puede poner subíndices pequeños para saber o referirnos a qué capacitor específicamente estoy sacando la carga. También vamos a ocupar la fórmula de cómo sacar el voltaje en los capacitores. Entonces vamos a ponerle voltaje N, va a ser igual al capacitor total por el voltaje S sobre mi capacitor N. ¿Por qué le ponemos N? Porque no sabemos si estamos hablando del capacitor 1, del capacitor 2. Si estamos hablando del capacitor 2, le pondríamos aquí voltaje en 2 y aquí sería el capacitor 2. El capacitor de arriba pues es siempre nuestro capacitor total que vamos a sacar con un circuito equivalente, y el BS es nuestra fuente, que sería nuestro voltaje total prácticamente. Bueno, con esas dos fórmulas vamos a trabajar. Algo importante también que necesitamos recordar: cómo se funcionan los capacitores en serie. En serie tenemos que las cargas son iguales. Esto nos va a servir como recordatorio para poder analizar nuestro circuito, y también debemos de saber que en paralelo nuestro voltaje es igual. Ahí está. Entonces, cargas en serie son iguales, voltajes en paralelo son iguales. Ya lo hemos visto en unos videos anteriores. Bueno, aquí vamos a empezar. Primero que nada, antes de empezar a ver qué fórmulas vamos a utilizar en cada cosa, lo primero que tenemos que observar es cómo está mi circuito y generar un circuito equivalente de este. Aquí tenemos este con este está en serie, pero no está totalmente en serie porque está agarrado este punto de otro más. Por lo tanto, aquí sí podemos decir que si cortamos hasta aquí, estos dos están en paralelo. Al yo tener estos dos en paralelo, puedo sacar un capacitor que me represente a estos dos. Como ya tengo capacitor 1, 2 y capacitor 3, vamos a hablarle con otro nombre, y entonces vamos a hablarle que vamos a sacar el capacitor 4. En vez de poner estos dos, pondríamos uno solo. Entonces tendríamos 120 volts, nuestra fuente, el capacitor 1 que ya tenemos y el que vamos a generar nuevo, que sería el equivalente entre estos dos. Y este sigue siendo el capacitor 1, y a este le vamos a llamar capacitor 4. ¿Por qué no le ponemos capacitor total como lo hacíamos anteriormente cuando sacábamos simplificación de serie o paralelo? Porque este circuito puede estar mucho más grande y al irlo simplificando no quieres ponerle capacitor total a todos los que saques porque te vas a confundir. Entonces, cuando vas a hacer más de un paso para simplificar o sacar tu circuito equivalente, es necesario que vayas poniéndole números. Entonces, ¿cómo sacamos el capacitor 4? Capacitor 4, ¿a qué es igual? Como es un paralelo entre dos números, sabemos que tendríamos que sacar la suma de los dos valores cuando es en paralelo. Entonces sería capacitor 2 más capacitor 3. ¿Cuánto vale mi capacitor 2 y el capacitor 3? Aquí están los valores. Recordemos que como los dos estamos trabajando en microfaradios, no necesitamos poner la palabra micro o poner por 10 a la menos 6 porque sabemos que los dos son iguales. Entonces serían 4 microfaradios más 2 microfaradios. Esto va a ser igual a 6 microfaradios. Como están en microfaradios los dos, nos quedan las mismas unidades, simplemente es una suma. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Vamos a ir escribiendo lo que vamos sacando. Capacitor 4 es igual a 6 microfaradios. Entonces ya tengo ahora sí estos dos. Con esos dos valores yo ya puedo obtener un circuito más, que ahora sí sería mi circuito equivalente. ¿Por qué? Porque el equivalente es cuando ya nada más me queda mi voltaje y mi capacitor.
que sería ahora sí mi capacitor total, 120 volts. ¿Por qué? Porque así voy a empezar a analizar mi circuito de abajo hacia arriba, porque entre más pequeñito mejor se puede distinguir qué le corresponde a cada cosa con las diferentes reglas que tenemos. Ahora sí, ya tengo mi capacitor total, mi voltaje. Aquí vamos a sacarlo, obviamente aquí lo tengo como la forma en que debe de quedar, pero ¿cómo obtenemos el capacitor total? El capacitor total, cuando tenemos una serie, recuerden que es 1 sobre cada capacitor, o sea, la inversa de la suma de los inversos de mis capacitores. Por lo tanto tendría 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 4, que en este caso son los que están en serie. Esto que es igual, ¿cuánto vale mi capacitor 1? 3 microfaradios. Tenemos 1 sobre 3 microfaradios más el 4. ¿Cuánto nos dio el 4? Nos dio un 6. 1 sobre 6 microfaradios. Si sacamos esta cantidad en la calculadora, nos va a dar igual a 2 microfaradios. Entonces eso lo vamos a poner arriba como capacitor total para no tener tanto escrito por aquí. El capacitor total va a ser igual a 2 microfaradios. Y hasta aquí ya tenemos todo para nuestro circuito equivalente y poder empezar a trabajar. Vamos a borrar esto para poder trabajar, ir sacando los datos que nos van pidiendo. Tú sabes que te están pidiendo obtener carga y voltaje en cada uno de los capacitores. Entonces, este capacitor no cuenta, ¿por qué? Porque es un equivalente y nos tendríamos que regresar, pero para analizar nuestro circuito sí, no es necesario ir haciendo todo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sacar la carga total. Carga total aquí va a ser igual a nuestro capacitor total por mi voltaje total, que en este caso pues es el de la fuente. Recuerden, si estuviéramos en uno solo, aquí cuando está pasando nuestro voltaje, toda nuestra caída de voltaje está para un capacitor. ¿Por qué? Porque nada más hay uno. Entonces, por eso es que es este voltaje. Vamos a ponerle aquí voltaje de la fuente, porque son los totales. Entonces mi carga total es igual a mi capacitor total, que es de 2 microfaradios, que multiplican a mi fuente. Recuerden que microfaradios es lo mismo que poner por 10 a la menos 6, porque aquí ya no vamos a hablar de faradios todo. Y nuestro voltaje es de 120 volts. Faradio por voltaje, recuerden que nos va a dar coulombs. Entonces hacemos esta operación y nos va a dar un total de carga total, va a ser igual a 240 microcoulomb. Ya tenemos nuestra carga total del circuito. Entonces aquí la podemos poner que mi carga es de 240 microcoulomb de todo en general. Esa carga, como es total, vamos a escribirlo en la parte de arriba porque vamos a ir borrando para ir escribiendo. Tenemos carga total es igual a 240 microcoulomb. Con esto ya empezamos a regresarnos para empezar a sacar cosas. Bueno, lo primero que podemos recordar aquí es, yo tengo capacitores en serie. ¿Qué me dice cuando están en serie? Nos dice que en serie las cargas son iguales. Entonces yo voy a tener cargas iguales, pero voy a tener voltajes diferentes. Si aquí sale este voltaje, yo tengo aquí que la carga en el capacitor 1 tiene que ser igual a la carga en el capacitor 4, que tengo estos dos, pero es necesario sacar una de las cargas para poder saber qué carga existe en este circuito que vamos en retroceso. Ahora, el voltaje cuando pasa por aquí me va a dejar una caída de voltaje aquí, va a ser un voltaje y de este lado me va a dejar otro. Por lo tanto, con que yo saque uno, puedo hacer una resta para obtener cuál sigue en el otro. También lo puedes sacar con fórmula cualquiera de los dos, pero pues es más fácil. Vamos a ver cómo se saca entonces el voltaje 1, porque ocupo el voltaje en el capacitor 1. Aquí tenemos nuestra fórmula y nos dice que el voltaje va a ser igual al capacitor total por el voltaje de la fuente sobre mi capacitor 1, porque estamos analizando este capacitor.
Por eso es que estamos trabajando con puros valores de aquí, todo en 1. Ahora, ¿cuánto salía mi capacitor total? Ya lo tengo. Tenemos 240 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto multiplicando el voltaje de mi fuente, que es 120 volts, y dividido entre mi capacitor 1, que mi capacitor 1 tenía un valor de 3 por 10 a la menos 6 farads. ¿Okay? Ahí tenemos nuestra simplificación. Ya que tenemos esto, ¿qué nos va a dar mi voltaje? O sea, ¿qué valor me va a dar el voltaje? El voltaje 1, al hacer la operación, me va a dar como resultado 80 volts. Entonces el voltaje que pasa por aquí los voy a ir anotando porque allá sería mucho, y para que vayan viendo qué nos va faltando sacar. El voltaje 1, bueno, no vamos a ponerle 1, o sea, estamos en el capacitor 1, el voltaje sería de 80 volts para este capacitor. Ahora, por lógica, nosotros podemos ver lo que les digo. Si tengo 120 volts y paso por aquí y se quedan 80, ¿cuánto me va a quedar en el capacitor 4? Lo que falta del 80, lo que me restó. Entonces, aquí en el capacitor 4, vamos a borrar por aquí. Nuestro capacitor 4, o el voltaje, déjame cambiar de color. El voltaje 4, que es este, va a ser igual al voltaje de la fuente menos el que ya se quedó aquí, 120 menos 80. Lo pueden hacer con la misma fórmula que hicimos y también les va a salir. Entonces con esto me queda que el voltaje 4 es igual a 40. Entonces el voltaje que cae aquí es de 40 volts. Ahora sí, ya vamos a completando lo que necesitamos en cada capacitor. Recuerden, este tampoco es un capacitor, lo estamos analizando porque después se va a desbaratar. Lo que tú tienes que llegar es, todas tus respuestas tienen que estar aquí arriba. Pero estos 80 volts sí van aquí, o sea, eso sí va a pertenecer todavía aquí, porque está como independiente, 80 volts. Ahí está. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a volver a analizar y recordar que el voltaje, aquí lo tenemos, los voltajes en paralelo son los mismos. Entonces, si este capacitor me está representando a lo que está aquí arriba, prácticamente estas dos orillitas que tengo aquí tienen 40 volts, aunque tenga más en paralelo. En los paralelos es el mismo voltaje, por lo tanto aquí tengo 40 volts y aquí tengo 40 volts. Nos están indicando con esa regla que el voltaje 2 tiene que ser igual al voltaje 3 porque son paralelos, y ya con eso obtenemos dos voltajes. Bueno, ya tenemos ya tenemos este voltaje. Como ya tengo estos dos, yo ya puedo sacar la carga en alguno de ellos. Entonces vamos a sacar la carga. ¿Cuál sacamos? Aquí tengo, primero saqué la 2. Bueno, pues igual, vamos a sacar aquí la carga 2. Ya tengo este y este. Entonces sería la carga. Aquí recuerden, ¿por qué no la sacamos aquí? Porque no estamos trabajando con esto. Esto nada más nos sirvió para sacar los voltajes. Entonces vamos a sacar la carga 2, y la carga 2 tendría que ser, tengo como 1000 plumones aquí y todos pintarnos y uno no. La carga 2 va a ser igual al capacitor 2 por el voltaje que tenga en el 2, o sea, como número 2. Y como todo esto lo tengo completo, ya tengo mi carga, tengo mi voltaje, ya puedo sacar la carga que se genera. Mi carga 2 es igual, capacitor 2, ¿cuánto vale este capacitor? Vale 4 microfarados. Y el voltaje 2 tiene 40 volts. Y con esto podemos obtener un resultado de carga 2 igual a 160 microcoulombs. Bueno, ya tengo también la carga, y esta es una carga de 160, quiero ponerla con otro color para que se vaya notando lo que vamos sacando. 160 microcoulombs en este capacitor. ¿Okay? Ya tenemos entonces nuestra carga, y
teniendo esa carga, sabemos que las cargas en series son iguales. Entonces, si yo tenía aquí una carga de 240 y pasaba para acá 240 y me queda esta otra, quiere decir que yo ya puedo comprobar o sacar la carga 3, que es igual la carga 3 que está aquí, sería lo mismo pero ahora con mi capacitor 3 por mi voltaje 3. Recuerden que el voltaje ya lo tengo y la capacitancia, entonces carga 3, capacitor 3 es 2 microfaradios, carga 3 sería igual a 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6 faradios por mi voltaje 3 y sabemos que es el mismo de 40 volts. Hacemos nuestra operación y nos tiene que dar 80 microcoulomb. Carga 3 igual a 80 microcoulomb. Entonces aquí vamos a escribir que ese capacitor tiene 80 microcoulomb. ¿Y cómo sabemos que sí es verdad? Lo mismo que pasaba en el voltaje aquí, que viene el voltaje total, queda una parte aquí y otra acá, pasa lo mismo con esto. Recuerden que la carga en esta parte de abajo, recuerden que las cargas en serie eran la misma y nosotros sacamos la carga total. Entonces si nos venimos para acá arriba, nos está indicando que nuestra carga es esa misma se repartió en dos, por así decirlo. Entonces sacamos las cargas. ¿Cómo vamos a obtener los pedacitos de carga? Siempre analizando de abajo hacia arriba, pero 180 y 80, ¿qué nos da? Nos da los 240 que yo tenía como carga total al principio. Ok, tenemos estas dos. Y por último, podemos comprobarlo sacando la carga 4. Si sacamos la carga 4, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar el mismo valor de 240 microfaradios. ¿Ok? Sí, aquí nos faltó sacar la carga 1, porque vamos de abajo para arriba. Desde aquí la pudimos haber sacado, no la saqué, pero la puedes sacar. ¿Cómo se saca? Igual, carga 1 va a ser igual a mi capacitor 1, que vale 3 microfaradios, y multiplicado por mi voltaje de aquí, que es 80. Vamos a hacer 3 por 10 a la menos 6, que multiplica a 80. Y teníamos ahí el 240 microfaradios. Entonces, desde aquí teníamos 240 microfaradios. Yo no lo saqué aquí en el tercero porque recuerden que nosotros ya habíamos sacado el total, y el total pues es lo mismo. De ese total te regresas para acá, y si son en serie, son iguales las cargas, pues obviamente teníamos la carga igual en los dos. Pero en este no, porque, o sea, si fuera el circuito así, sí lo tendríamos en los dos, pero ¿por qué no lo teníamos aquí en los dos? Porque sabemos que este es nada más como una representación de mi paralelo, y teníamos que sacar esta carga de acá con los valores que nos dieran los voltajes. Entonces aquí ya queda todo analizado nuestro problema, ya tenemos las cargas y los voltajes, y así es como van a analizar en cada circuito cuando se les pida. No siempre te piden todos, a veces te piden uno en específico, pero pues debes de saber cómo analizarlo para poder obtener nuestro resultado. Gracias.